se le cae la mercancía y se echa a perder. ¿De quién es la responsabilidad? Ahora ya no estoy comprando de un solo proveedor, sino de 4. Que ya no le pidas precio FOB a tus proveedores. ¿Y por qué digo que a veces conviene cotizar en Export o en FCA? Entonces, otra manera importante de esconder a tus proveedores. Pues sí, aunque no crean, muchas empresas grandes usan SIF. Bien, en la lección de hoy vamos a hablar de los Incoterms. Yo sé que muchos a lo mejor están un poco temerosos de este tema que siempre es un poco complicado. Yo mismo en la universidad, el tema de Incoterms, la verdad, me hizo sufrir muchísimo, memorizarme tanto de los pasos, los pros, los cons. Y al final, en la práctica te das cuenta que es algo muy sencillo. Solo hay que tener un poquito de criterio. Y la experiencia nos va enseñando en qué casos conviene usar uno o el otro. Para empezar, les voy a hablar con una analogía. Imagínense que ustedes quieren ir a Disney World. ¿Ya? Para esto van a ir con la familia, contratan a una agencia de viajes. ¿Qué es lo que hace la agencia de viajes? Ellos les van a dar una propuesta con los tickets aéreos, con el traslado del aeropuerto al hotel, las noches de hotel, los desayunos, los traslados y las entradas a los parques recreativos, ¿verdad? Entonces, estas agencias de viajes, ellos no son dueños de las aerolíneas ni de los hoteles, solamente se encargan de coordinar con todos estos agentes para ofrecerte un buen paquete. Ahora, imagínense que uno de ustedes ha acumulado bastantes puntos o millas en su tarjeta de crédito y ahora tiene un 50% de descuento en el ticket de vuelo hasta Orlando, Florida. Entonces esa persona le va a decir a la agencia de viajes, oye, por favor, cotízame de nuevo, pero ya no me incluyas los boletos de viaje, porque yo los voy a pagar, porque de alguna manera yo tengo cómo reducir esos costos. Entonces la agencia de viaje me va a decir, ok, el nuevo precio es tanto. Y yo me voy a encargar de cubrir mis gastos de vuelo. Ahora, imagínense que de pronto me acuerdo que mi tío vive en Florida. Y me contacto con mi tío y el tío me dice, oye, pero ¿para qué vas a gastar en hotel? Te quedas acá en la casa. Claro, yo vivo un poquito lejos, pero te ahorras. Entonces tú vas a la agencia de viajes otra vez y le dices, oye, ¿sabes qué? Ya no me cotices los hoteles. Y obviamente el vuelo tampoco. Solamente cotízame las entradas a los parques. Entonces la agencia te va a cotizar las entradas a los parques. Y tú te vas a encargar de asumir tu vuelo, tu estadía en los hoteles, los transportes locales y solamente le vas a comprar las entradas a la agencia. Lo mismo sucede en comercio exterior. La Cámara de Comercio Internacional definió los Incoterms, que son las condiciones en las que se acuerdan entre comprador y vendedor quienes van a asumir ciertos gastos y ciertos riesgos en todo el proceso de la compra. Y según eso se determina el precio del producto. Antes de empezar a hablar uno por uno de los Incoterms, lo que quiero que hagamos es un ejercicio para revisar todo el proceso de importación. O sea, paso a paso, desde que sale la mercancía de la puerta del proveedor hasta que llegue a la puerta del comprador. En primer lugar, nosotros vamos a tener un proveedor, ¿verdad? Nosotros compramos nuestra mercancía, vamos a decir que tenemos estas cajitas, esta mercancía es nuestra compra. Y este es nuestro proveedor, que puede ser una fábrica, yo estoy poniendo acá fábrica, pero puede ser un distribuidor, puede ser un mayorista, un trading company, el proveedor que ustedes elijan. ¿Okay? Entonces, esta persona tiene nuestra mercancía. Para transportar la mercancía a nivel internacional, generalmente se usan unas empresas que se llaman los agentes de carga. En algunos países le llaman los operadores logísticos, otros le llaman los forwarders, los embarcadores. Se usan diferentes nombres. No nos entrampemos aquí en quién tiene la razón. Lo más importante es que entendamos cuál es la función de estas empresas. Así como los agentes de viaje, ¿se acuerdan que ellos nos organizaban el paquete de viaje? Estas empresas hacen lo mismo. Ellos tienen contacto con las aerolíneas, tienen contacto con las navieras, con las empresas de transporte terrestre, con los almacenes y todos los operadores logísticos. Ellos nos van a ofrecer un paquete de viaje, pero no para nosotros, sino para nuestra carga, para que viaje de un punto A a un punto B. Nosotros generalmente no vamos a tratar con estos agentes de carga. Bueno, en algunos casos sí, por ejemplo, si tú eres un importador grande, pues puedes tratar con ellos o incluso puedes negociar directamente con una naviera. Pero si vamos al caso general de la mayoría, lo que hacemos es contactarlos a través de una persona que se llama el agente de aduana. Lo vamos a poner aquí, ¿ya? Este señor, el agente de aduana, es en verdad el que se va a encargar de nacionalizar nuestra carga. Cuando nuestra carga llegue al destino, ellos se van a encargar de tratar con la aduana, con los agentes de transporte y al final van a liberar nuestra carga.
Entonces tú le vas a decir a este agente de aduana, oye, tengo una carga en China, estoy comprando una carguita, tú me puedes ayudar, él te va a orientar, incluso con esta persona puedes consultar si esa carga es restringida, si necesitas algún permiso, alguna certificación. Entonces generalmente este agente de carga se va a encargar de cotizarte todo el servicio, incluyendo el transporte, los gastos en destino, te van a calcular los impuestos y obviamente también ellos cobran una comisión de agente de aduana. Generalmente no vas a tratar directamente con el agente de aduana, generalmente vas a hablar con un despachador o alguien que trabaja en cooperación con el agente de aduana, porque el agente de aduana generalmente es una persona muy atareada. Pero bueno, al final, entonces él va a recibir las instrucciones del cliente, el cliente le dice quiero esta carga, le va a dar los datos, él va a contactar a la gente que en tu país hay varios agentes, pero él seguramente tiene contacto o un tipo de convenio con un agente de carga. A su vez, este agente de carga tiene convenio con algún agente de carga en China, porque en China hay miles. Y al final, este agente de carga se va a poner en contacto con esta fábrica y le va a decir, oye, me han dicho que hay una carga para el señor, vamos a llamarle Pepino. El señor Pepino tiene una carga, me han dicho que está lista y esta fábrica va a decir, sí, su carga del señor Pepino está lista. Entonces este le va a decir, ok, pásame el packing list y el booking. El booking básicamente es la reserva, es el documento donde yo le voy a decir, la carga consta de 100 paquetes, le doy el peso, el volumen y una descripción de la mercancía. Entonces con esa información esta empresa de carga en China va a estimar los gastos y le va a decir a la empresa en destino, ya mira, los gastos son tales. Esta empresa con la información que ha recibido de China pues va a calcular los gastos porque ellos también tienen gastos aquí en destino y le va a decir los gastos a la gente de aduana y la gente de aduana te va a transmitir cuál sería el gasto de transportar tu mercadería hasta que llega al final. Una vez que el cliente aprueba y da el visto bueno, él le va a comunicar a este de acá, ok, procede, él le va a decir procede, entonces va a coordinar un camioncito, ¿no? Le va a decir, ve a recoger esta carga, ¿ya? Y este camioncito va a recoger la carga. Bueno, entonces ahora el camioncito va a llegar a la fábrica, al almacén y dice, oye, son como 100 cajas, ¿quién va a cargar esos paquetes? Ahí hay una responsabilidad, ¿quién va a cargar eso al camión? Eso lo definen los Incoterms. Bueno, entonces digamos que el camioncito resuelve eso, va a dirigirse a ¿dónde? Al almacén. El agente de carga seguramente ha contratado un almacén. Entonces en el almacén, ¿quién nos espera? Los esperan unos señores que se llaman los estibadores, ¿no? Estos señores necesitan su sueldo, claro que sí, tiene un costo. Y resulta que también van a necesitar mover esa carga y van a contratar a un montacarga. Este carrito que levanta los pales, las cajas para acomodarlas en el almacén. Entonces, y aparte, aquí también hay unas personas que están trabajando, como es una carga suelta, pues van a crear los documentos para hacer el despacho, para poder despachar, para poder exportar tu mercancía, ¿no? Entonces, todo esto tiene gastos, tiene costos y alguien tiene que pagar esos gastos, ¿no? Todos estos gastos se le conocen como los gastos en origen, ¿ok? Acuérdense muy bien porque en un rato vamos a empezar a revisar quién asume qué gastos. Bien, entonces digamos que la carga ya está lista. Ahora tenemos aquí a la aduana en China. Creo que está de más decirlo, pero hagamos la suposición que de la mitad para aquí es China y de la mitad para aquí es tu país, ¿ok? El país de destino. Entonces, una vez que la carga ya ha sido cargada en el contenedor, vamos a decir que va a ser por vía marítima, y pasó por los ojos de la aduana y ellos ya hicieron el despacho, tu carga va a salir ¿en dónde? Va a salir en un barquito. Y ahí la van a cargar. O puede ser que uses un envío aéreo y va a subirse a un avioncito, ¿no? Y ellos van a llevar tu carga hasta el lugar de destino. Y en el lugar de destino, ¿quién nos está esperando? En el lugar de destino está esperando la aduana. Ahora va a ocurrir todo el proceso de aquí, pero en forma inversa. Es que en el lugar de destino, ¿qué cosa hay? Hay un almacén también. Y este almacén, ¿qué tiene? Tiene también sus estibadores, estos señores que manejan la paquetería. Tienen estos montacargas. Hay espacio en el almacén. Todo esto genera gastos y alguien tiene que pagar esos gastos en el almacén. Y bueno, además de esos gastos, obviamente este señor también te va a cobrar una comisión, que es lo justo, ¿no? Todos tenemos que ganar en este negocio. Y además tienes que pagar tus impuestos, ¿ok?
Entonces, si te das cuenta, lo mismo que pasó acá, que se llaman los gastos en origen, los tienes también en tu país de destino, que se llaman los gastos en destino. ¿Ok? Entonces, acuérdate bien, tenemos gastos en origen, gastos en destino, transporte internacional. Y aquí luego vamos a aumentar el seguro, que es una protección de la carga. Bueno, espero que se haya entendido el proceso. Ahora vamos a empezar con el Incoterm Export. ¿Okay? Volvamos al inicio. El Export básicamente es la condición en la que el vendedor nos da un precio, nos dice, oye, mi precio es puesto en mi fábrica y aquí termina mi responsabilidad, aquí terminan mis costos. Quiere decir que ahora tú tienes que contratar todos estos servicios, todos estos gastos, corren por cuenta ¿de quién? Del comprador. El vendedor, su responsabilidad termina aquí. Él entrega la mercancía en su almacén y listo. Se lava las manos, no hay más problema. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Tú contratas estos servicios y va a ir el camioncito a recoger la carga. Carga. ¿Quién va a recoger esa mercancía? Bajo el Incoterm Export, esa responsabilidad es responsabilidad del comprador. O sea, de la empresa transportista en este caso, tiene que ir con su ayudante para empezar a cargar todas las cajas. Y son bastantes cajas. Y en la práctica, en verdad, eso no es mucho problema. Yo incluso a veces me pongo a cargar cajas con mi gente cuando tenemos que cargar un camión. El problema es cuando tienes que cargar una máquina de 5 toneladas. Ahí sí, ya no puedes hacerlo eso con tus manos ni con ayuda. Tienes que contratar incluso este tipo de carritos, tanto en origen como en destino, para movilizar ese tipo de carga. Y eso tiene costos. Entonces tengan en cuenta bien que hay costos de cargar y descargar, especialmente cuando es carga pesada. Pero además hay riesgos. Porque ¿qué pasa si este señor se pone a cargar esta carga de 5 toneladas y en el proceso que está cargándolo el camión, ¡blum!, se le cae la mercancía y se echa a perder? ¿De quién es la responsabilidad? Según el Incoterm Export, el proveedor entrega ahí y ya no es su responsabilidad. Si este señor subiendo la mercancía al camión se le cayó la mercancía y se estropeó, es responsabilidad del comprador. El vendedor ya no tiene mayor responsabilidad. Y es por eso que muchos importadores prefieren importar en FOB, ya que en FOB la responsabilidad del vendedor termina una vez que la mercancía está en el barco o está en el avión. Bueno, en verdad FOB no es para aéreo, pero en un rato lo vamos a explicar. Bien, vamos a explicar FOB de una vez para que se entienda por qué conviene y a veces no conviene. El cliente Pepino le ha dicho a su proveedor, ¿sabes qué? Quiero que me vendas en FOB. Entonces, esta fábrica, como todas las fábricas, tienen en verdad muy bien costeado su precio de fábrica, el famoso precio export, ¿ya? Entonces, cuando a él le piden precio FOB, ¿qué es lo que él va a hacer? Bueno, generalmente no lo hace a cada rato, pero generalmente ya sabe cuánto va a costar esto. El costo del almacén, porque el almacén va a cobrar el manipuleo de la carga, ¿no? El famoso handling. También le van a cobrar el espacio de almacén, los documentos, el despacho de aduanas. Todo esto tiene un costo, incluyendo el flete local. Esto, por si acaso, es el flete local o lo que también en muchos casos le llaman el pick-up. Tengan en cuenta que este pick-up es uno de los costos más altos cada vez que hablamos de los costos en origen, ¿ya? De los gastos en origen. Muchas veces el transporte local es uno de los gastos más altos. ¿Por qué? La fábrica a veces está en una ciudad muy alejada del puerto. Y mientras más alejada del puerto está, pues es más combustible, ¿verdad? Más combustible, más distancia, más tiempo para pagar al chofer. Este proveedor entonces va a hacer un cálculo de cuánto cuesta toda esta parte de acá. Desde el transporte hasta la fábrica y todos los gastos que se lo van a cobrar ellos. Por si acaso estos gastos no son del fabricante, son los gastos que ellos le van a cobrar al fabricante si es que él vende en FOB. Entonces, en promedio vamos a decir que estos gastos van entre 300 a 600 dólares, dependiendo del volumen de la carga. Pero digamos que en esta carga, en este caso, son aproximadamente 400 dólares. Entonces, ¿cómo es que se crea el precio FOB? Yo le he pedido a mi proveedor, dame precio FOB. Él lo que va a hacer es, vamos a poner de ejemplo, que cada una de estas cajas cuesta $1000. Entonces, tengo acá 4000 dólares, mi precio export, ¿no? 1000, 1000, 1000, 1000 y 1000. Y entonces ahora dice, tengo que agregarle 400 dólares que me van a cobrar ellos. Entonces son 4400. O en otras palabras, quiere decir que ahora el producto vale 1100. 1100 son 4400. Entonces,
el proveedor le va a dar el precio al cliente y mi precio FOB es 1100. Entonces, si el cliente acepta, este proveedor le va a pagar a ellos, le van a pagar los gastos de origen y él va a asumir no solamente los gastos de acá, sino que también va a asumir el riesgo. Porque ¿qué pasa si el camioncito estaba por aquí y plum, se le cayó la caja y se destropeó esta mercancía? El responsable es el proveedor. El riesgo que asume el fabricante ahora es más alto porque tiene que asegurarse y asumir el riesgo de cualquier cosa que le pueda pasar a la mercancía hasta el momento que ya esté en el barco. Cuando la mercancía esté en el barco, en FOB, hasta ahí termina los gastos del proveedor y también su responsabilidad. Si algo le pasa al barco, se hunde, ya es responsabilidad y riesgo de el comprador, ¿no? Porque hasta aquí era responsabilidad del vendedor en el caso de FOB, ¿ok? Hasta aquí, entonces es FOB. Entonces ya creo que ya se ha entendido cómo es que se calcula el precio FOB. Bueno, y ahora quiero hacer una explicación acá, porque muchas personas lamentablemente me han dicho, oye, ¿por qué ese proveedor no me quiere cotizar en FOB? A mí mi profesor siempre me ha dicho que coticen en FOB. Y ahora voy a explicar el por qué. A ver, si digamos que este cliente va a comprar una caja o va a comprar 4, este camioncito que va a recorrer 200 kilómetros para ir a recoger la carga, ¿ustedes creen que va a consumir menos combustible, ya sea por una caja o por 4? No, ¿verdad? El gasto va a ser casi el mismo. De igual manera, cuando llegue al almacén, el hecho de que haya una persona que tenga que preparar los documentos para esta cajita que acaba de llegar, ¿va a cobrar menos? No. Los gastos, ya sea por una caja, por 4, por 10, por 20, van a ser casi los mismos. ¿Qué quiere decir? Entonces el proveedor va a preguntar, oye, ¿cuántos son los gastos de origen? Y ellos le van a decir, mira, en total son $400. Entonces, esos 400 el proveedor lo va a sumar acá. Este producto valía 1000, ahora va a valer, en FOB va a valer 1400. Está subiendo 40% de precio. Y si este precio se lo dice al cliente, el cliente va a decir, ¿cómo es posible que me vas a subir 40% a la mitad, ¿no? Y en algunos casos, incluso si la carga es más barata, imagínense que esta carga cueste $500 y ahora la vas a subir $400, el precio FOB va a ser 900. O sea, tú estarías subiendo casi el 100%. Y es por eso que muchos de los proveedores no te cotizan pequeñas cantidades en FOB. No tiene sentido. Porque estos gastos, por más pequeña que sea la carga, no se van a reducir más. Así que por eso, si ustedes van a manejar carga pequeña, no tiene mucho sentido que pidan cotizar FOB. A lo mejor esa carga la pueden enviar por vía aérea. Por si acaso, el FOB solamente debería ser para carga marítima, pero en la práctica sí, a veces los proveedores cotizan FOB para carga aérea. En verdad lo correcto para carga aérea es que sea FCA, que en un ratito también lo vamos a ver. Bueno, y acá quiero hacer otra aclaración porque, por ejemplo, estoy escuchando muy seguido recientemente que muchos te recomiendan no compres en Alibaba, compren 1688 que es más barato. Bueno, es cierto que es más barato, pero en algunos casos tengan en cuenta que están comparando, ¿no? No comparemos peras con manzanas. Por ejemplo, si tú entras a cotizar precios de llantas, de neumáticos en Alibaba, el precio que ellos te dan es un precio FOB. En la mayoría de casos te están dando un precio FOB que incluye todos los gastos hasta aquí, hasta el puerto, puesto en el barco. Pero si tú estás cotizando llantas en 1688, el precio que te están dando es el precio hasta aquí, en la fábrica. Entonces, ¿quién va a asumir todos estos gastos? Alguien tiene que pagar eso. Entonces, no es tan simple comparar Alibaba con 1688. Bueno, ahora vamos a hablar de otro caso que también es muy recurrente, que se trata cuando estás comprando de varios proveedores. Si se dan cuenta, ahora ya no estoy comprando de un solo proveedor, sino de 4. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo a todos les digo, por favor, cotízame en precio FOB, así sea mercadería grande, o sea, digamos que estamos hablando de varios metros cúbicos, lo que van a hacer, este proveedor va a estimar los precios FOB sumando los gastos de aquí. ¿Los gastos de aquí cuánto eran? Como $400, ¿no? Entonces, digamos el mismo ejemplo. Acá hay 1000 y 1000, son $2000, más 400, entonces ahora es 2400. Ellos te van a cotizar un FOB total de 2400. O por caja estamos hablando de 2200. No, perdón, de 1200. Entonces, 1200. Este proveedor igual, me va a sumar los 400 a la carga, entonces ya no va a ser 2000, sino va a ser 2400. Su precio ex-work es 2000, su precio FOB 2400. Lo mismo con este, lo mismo con este, le van a subir los 400. Tu objetivo al final de cuentas es que estas cajas juntas, las 8 cajas de aquí, tú quieres que estas lleguen a tu país en destino, ¿verdad? O sea que en algún momento tú quieres que se junten y lleguen como una sola carga. Lo que yo te recomiendo en estos casos es que ya no le pidas precio FOB a tus proveedores,
pídeles a todos precio export o precio FCA. Ahorita vamos a ver por qué la diferencia. Pero en estos casos, lo ideal es que manden ellos tu mercancía a un solo destino, ¿ok? Que va a ser un almacén, obviamente, en China. Pero alguien, ¿quién es? Generalmente, para que te ayuden con esa carga, vas a contratar a este señor que es el agente de compra, el broker, como le llaman algunos. ¿Cómo es el escenario? En la mayoría de casos, esta persona tiene un almacén, él va a juntar la mercancía de esos 4 proveedores, entonces estos gastos ya no se van a pagar 4 veces, solamente se van a pagar una vez. Lo que sí no se puede reducir, obviamente, es el flete local, ¿no? Porque estos proveedores están en diferentes ubicaciones, entonces sí hay que contratar un transporte que se encargue de traer cada una de las mercancías. ¿Quién se va a encargar de coordinar eso? Para eso tienes un agente de compra. El agente de compra se va a encargar de recoger y juntar la mercancía. No solo eso, sino que el agente de compra también, ¿qué va a hacer? Va a revisar tu mercancía, de que esté completa, de que estén los colores, las tallas necesarias, por ejemplo. Y si es que hay algún tipo de inconsistencia, esta persona puede contactar a la fábrica. Antes que llegue a destino, aquí pueden solucionar el problema, ¿no? Oye, la mercancía, no sé, te equivocaste en este paquete. Y se puede negociar, se puede arreglar para que manden la mercancía correcta. Es mejor arreglar ese tipo de problemas en origen que una vez que ya llegó a destino, ¿no? De ahí prácticamente no hay nada que hacer. Entonces, de todo ese trabajo se va a encargar tu agente de compras. ¿Qué más va a hacer el agente de compras? Una vez que ya está toda la mercancía correcta y lista en su almacén, la va a mandar como a hacer un solo despacho, ¿no? O sea, ya va a subir al barco como un solo despacho. Y aquí en adelante va a llegar como un solo despacho, ¿no? Ya va a pasar la aduana, todo lo que vimos al inicio. Entonces, en este esquema, ¿qué estás logrando? Estás reduciendo costos, ya no vas a gastar pagando FOB a cada una de las fábricas. Y esta empresa de aquí se va a encargar de acopiar tu mercancía y despacharla como una sola. O sea, en otras palabras, el proveedor ahora se va a convertir en tu proveedor, el agente se convierte en tu proveedor. Él es el que puede hacer el despacho, ¿no? Él puede facturar. Y es más, tú puedes transferir el dinero a este agente. Ya no tienes que pagar comisiones de banco 4 veces, sino que le pagas una sola transferencia a esta persona y él se puede encargar de hacer el pago a todos tus proveedores. Ahí también estás reduciendo costos. Obviamente esta persona tiene que ser de mucha confianza, tiene que tener su empresa acá en China, tiene que las transferencias siempre, por favor, a nombre de una empresa, no a nombre de personas naturales. Y de esa manera puedes reducir bastantes costos cuando estás acopiando mercancía de diferentes proveedores. ¿Y por qué digo que a veces conviene cotizar en export o en FCA? Pues sucede que a veces estas empresas están en ciudades un poco remotas, un poco alejadas. Y ellos tienen mejor acceso, conocen mejor a sus transportistas locales y ellos nos pueden conseguir un buen flete para enviar ellos la mercancía hasta nuestro almacén. Entonces le digo, cotízame la mercancía puesto en mi almacén aquí en China. Esa cotización del precio del producto más el transporte en un punto convenido es el famoso FCA. Bueno, de hecho incluye el tema del despacho, pero como se va a hacer un solo despacho de este agente, pues basta con que lo ponga en el almacén del agente. Esa es la ventaja en algunos casos. Entonces ya saben por qué muchos importadores experimentados tienen un agente de compras en China. Esta persona no solamente se va a encargar del pago a proveedores o reducir costos de transporte local, sino que encima va a revisar la mercancía, va a tratar con los proveedores en caso que haya alguna contingencia y él va a hacer un solo despacho. Y otra de las ventajas también es que, como ustedes saben, en muchos países en destino, hay varias herramientas que te permiten ver quién es el exportador de tu competencia. Entonces de esa manera puedes saber cuál es la fábrica que le vendió a tu competencia. Si ustedes usan un agente de compras, generalmente ustedes nunca van a ver el nombre de las fábricas, porque el único nombre que ustedes van a ver como exportador es el nombre de un agente de compra o de un agente logístico. Entonces, otra manera importante de esconder a tus proveedores. Bien, ahora vamos a hablar del CFR y el CIF brevemente. ¿Qué es el Incoterm? Vamos a hablar de CFR. CFR es el Incoterm en donde el proveedor se va a hacer cargo de todos los gastos en origen, incluyendo el gasto del flete internacional. O sea que él va a pagar el transporte marítimo hasta que el barco llegue acá. Pero la responsabilidad, a pesar que él está pagando el gasto hasta que la mercancía llegue a destino, la responsabilidad de él termina en el puerto de origen, en el puerto de China. Hasta ahí es su responsabilidad. Quiere decir, si algo le pasa al barco, sigue siendo responsabilidad del comprador. A pesar que él ha pagado el flete, pero la responsabilidad
es del comprador. Entonces, para evitar cualquier riesgo, está el otro Incoterm que es el CIF, que incluye un seguro. La única diferencia con el CFR es que el CIF incluye además un seguro. Quiere decir que el comprador asume todos los gastos en origen, va a pagar el flete, pero también va a pagar un seguro hasta que la mercancía llegue a su destino. Esa es la diferencia entre CIF y CFR. Básicamente es el seguro. Entonces muchos estarán preguntando, ¿y CIF para qué sirve? ¿Cuándo se usa? ¿Quién lo usa? Nadie lo usa. Pues sí, aunque no crean, muchas empresas grandes usan CIF. Yo mismo he despachado en CIF en casos en donde estamos hablando de mercancía un poco especial. Por ejemplo, mercancía sobredimensionada. Nosotros hemos tenido un caso en donde despachamos una bomba de concreto, que es un vehículo que es muchísimo más grande que un contenedor, y ese tipo de vehículos no se puede transportar en un buque portacontenedores. Para ese tipo de vehículos se tiene que transportar en otro tipo de embarcación. Ahora, ese tipo de embarcación, a diferencia de los buques portacontenedores que hay todos los días, la embarcación para esa carga especial tiene horarios menos frecuentes. Y por ejemplo, en esa carga que les estoy contando del vehículo el agente del cliente nos cotizó para una embarcación que salía más o menos dentro de 25 días. O sea, quiere decir que teníamos que esperar 25 días hasta poder embarcar el vehículo. Sin embargo, el proveedor, con sus agentes con los que él ya trabaja, encontró una embarcación de ese tipo que salía más o menos la siguiente semana, en menos de 10 días. Entonces ahí se pueden dar cuenta a veces las ventajas de que te coticen CIF, porque este proveedor, ¿qué pasa? Esos proveedores despachan esa mercancía de manera frecuente, es una mercancía que es especial. Lo mismo sucede a granel, cuando son productos a granel o cuando es carga peligrosa. Este tipo de proveedores ya saben con qué agentes trabajar para manejar esa carga especial, porque a veces carga peligrosa necesita documentos, necesita algunas condiciones especiales al momento de cargar. Quien conoce mejor es el proveedor y su agente del proveedor. En esos casos es recomendable que manejen la carga en CIF. Bueno, esos han sido los Incoterms más usados. Me olvidaba, el DDP es un Incoterm que se usa bastante, pero mucha gente no lo sabe que lo está usando. Es el Incoterm más completo, ¿no? El DDP es el Incoterm que cubre todos los gastos, o sea, el vendedor te da un precio DDP que incluye todos los gastos hasta que llegue a la puerta de tu casa, incluyendo impuestos. Ese tipo de Incoterm se aplica en Estados Unidos, se puede aplicar en México, en España, creo que en algunos países más, y generalmente se aplica para carga pequeña, carga aérea. Bueno, espero que se haya entendido más o menos. Si tienen preguntas o algo no quedó claro, pueden dejarme las consultas en la parte baja de este video y trataré de responderlas en el siguiente episodio. Conmigo será hasta la próxima lección. Nos vemos.